bendiga a todos los hermanos, ¿cómo están? Bien, bien regados por todos lados. Qué bueno, reciban saludos de la iglesia de Silao, les mandan saludos, un saludo cordial para sus vidas. Y esta ocasión quiero compartir la palabra. Bien, antes de iniciar, abrir la Biblia, quiero que me apoyen a orar, porque que Dios esté aquí con nosotros y el Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento, comprensión y asimilación de la palabra, porque si Él no actúa en nosotros, va a ser algo como una pérdida de tiempo de venir a este lugar y regresarnos con la misma mentalidad. Y el propósito es que al salir de aquí tengamos otra mentalidad de cómo llegamos. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, este día estamos aquí en tu presencia y gracias por dar la oportunidad para alabarte, para bendecirte, y también te damos gracias porque ahora queremos ser instruidos con tu palabra y por tu palabra. Espíritu Santo, sé tú el maestro, el instructor, y nos sometemos bajo tu autoridad y bajo la autoridad de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Bien, entonces va a abrir su Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, el versículo 11 al 15. ¿Todos estamos aquí? Bueno, 11 al 15. Sígueme con su vista, inclusive ese pasaje está en pantalla. Dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Me están siguiendo? Enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Interesantes versículos. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Comienzo comentando este versículo. Este versículo 15, es donde es la base y la plataforma de la autoridad que tiene un pastor. Si alguien, usted como creyente, como hijo de Dios, si hay alguien que puede orientarte, exhortarte, disciplinar o reprenderte o confrontarte, es el pastor. Y aunque alguien diga, es que nadie se puede meter con mi vida, que el pastor no se meta con mi vida, ni con mi matrimonio, ni con mi familia. ¿Por qué te digo? Porque lo he escuchado. Pero este versículo es donde está nuestra autoridad. Este versículo nos da la autoridad precisamente para que usted sea enseñado, exhortado, instruido y en algunas ocasiones pues confrontado, porque a veces los cristianos pues nos portamos mal. ¿Cuántos se portan mal todavía? Levante su mano. Cuando el Señor te confronte, no te enojes. Dile, gracias Señor, porque mi pastor no quiere que me pierda y me está confrontando. Amén. Bien, el tema de este pasaje que hoy vamos a estudiar se llama la demanda de la gracia de Dios. La demanda de la gracia de Dios. A continuación les voy a explicar de qué se trata. Bien, el contexto histórico
del libro de Tito, o más bien Tito, entre sus varias características o varias cosas, es que fue hijo espiritual del apóstol Pablo. Y qué honor, ¿verdad? Qué privilegio ser hijo de un apóstol tremendo. También, una vez que él caminó y fue instruido en las cosas de Dios, el apóstol Pablo le comisionó a que fuera a la iglesia de Corinto y pusiera en orden ciertas cosas que estaban en desarmonía y fuera de carril correcto, para que él pusiera en orden. Y más tarde también le encomendó el apóstol Pablo a que fuera a la isla de Creta y hiciera lo mismo en esa congregación. Entonces, con estas poquitas características de Tito, ahora tenemos la confianza de estudiar este libro, porque este libro, pues el apóstol Pablo lo escribe precisamente a Tito y le instruye profundamente. ¿Ok? En este pasaje vamos a ver solo 3 puntos principales, que cada punto nos va a llevar 1 hora. ¿Cuántas horas serán? 3 horas, ¿ok? Se va a aguantar 3 horas. Bien, en primer lugar, el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Aquí vamos a meditar un momento acerca de la gracia de Dios. Diga conmigo, gracia de Dios. Y dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? Es decir, a toda la humanidad, la gracia de Dios. Gracia. Cuando se refiere a la gracia de Dios, bíblicamente, habla acerca de un don inmerecido. Es un regalo gratis. Un regalo gratis. Es la gracia de Dios. Y bien, vamos a ver en este pasaje, tanto teológicamente como analíticamente, y también de una forma exegética, exégesis. Este libro, o este capítulo, está lleno de riquezas espirituales que muchas veces nosotros como creyentes o cristianos no profundizamos la profundidad de cada versículo o cada frase de la Biblia. Pero bien, hoy vamos a tener un poquito de oportunidad. Ahora, si la gracia de Dios se ha manifestado y es gratuita y es como un regalo, ¿cómo se originó o cómo vino la gracia de Dios? Y lo vamos a encontrar en el versículo 14. El versículo 14 nos dice que la gracia de Dios se originó o se dio a través de la redención, a través de la redención que hizo Jesús por nosotros. Ahí en el versículo 14 está claramente, y allí está la base de la gracia de Dios. La gracia de Dios fue pagada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hubiera habido ese proceso, no hubiera gracia de Dios. Y gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, como dice Romanos, que nos amó aún siendo pecadores, y Él murió por nosotros. Entonces, a través de la gracia, de la redención de Jesús por su muerte, la gracia brotó y nació. Y por medio de esa gracia, usted recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación y la vida eterna. ¿Qué más deseas, hermano? ¿Qué más deseas? Que Dios te perdone tus pecados, te sigue perdonando, te dio la salvación y la vida eterna. Estamos pensando en tiempo futuro. Bien, la redención entonces es la base de la gracia. Redimir significa comprar la liberación de la cautividad del pecado
a través de un rescate. Eso es lo que significa redimir. Entonces, cuando Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, te redimió, te compró, te liberó de la cautividad del pecado, rescatándote de esa esclavitud espiritual. Eso es lo que significa redimir. Ahora, en Marcos, capítulo 10 y versículo 45, encontramos precisamente lo que es un rescate. Vayan allí, independientemente que esté allí en pantalla el versículo, búsquelo también para que se adiestre buscando su Biblia. 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se diga? Cristo Jesús vino al mundo hace 2000 años que vino el Señor Jesús. No vino para que el mundo le sirva, le rinda honor y que le coronen como rey. Bueno, así pensaban los judíos, ¿no? De un rey. Sino Jesús vino precisamente para dar su vida, para rescatarnos, para rescatarnos. Entonces aquí vemos claramente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, pero también es el fundamento de nuestra salvación, en rescatarnos. El rescate significa un precio a pagar por la liberación, por la libertad de un esclavo. Eso es lo que significa rescate. Les repito, era el precio a pagar por la liberación de un esclavo. Nuestro Señor Jesucristo pagó ese rescate por nosotros, ya que el mundo, el pecador, no podía pagarlo. Y por su muerte nos liberó de la esclavitud de nuestros pecados. Ahora, los discípulos de aquel tiempo, ellos pensaban y ellos creían que el poder de Jesús los salvaría del imperio romano. Pero Jesús les dijo que su muerte los salvaría del pecado, que era mucho más peor que la esclavitud de Roma. Y no lo entendieron al principio, pero después lo fueron entendiendo poco a poco, más adelante con el pasar del tiempo. Ahora, vamos ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Aquí todavía habla la forma cómo Jesús nos rescató, cómo nos liberó, cómo fuimos liberados del pecado y de la maldad. Hermanos, no solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por nuestros pecados, sino que también fuimos purificados y somos limpiados de toda la influencia del pecado a medida que vamos creciendo en la vida cristiana. No es lo mismo que usted tenga 10 años, 15 años en el cristianismo, y no es lo mismo que tu crecimiento espiritual vaya a la par. Muchos creyentes tienen años en la iglesia, años de ser cristianos, pero no tienen concordancia de su crecimiento espiritual. Tú puedes decir: hermano, yo tengo 15 años en el cristianismo, 15 años de ser cristiano. Sí, pero si se pudiera medir tu crecimiento espiritual, tal vez te darías cuenta que tu crecimiento es mucho más menor que el tiempo que tienes asistiendo a la iglesia. Ahora, la purificación y la limpieza de nuestra vida y cada vez ir caminando a la santidad es precisamente con el pasar del tiempo, es a través de que nos entregamos más a Dios y es como nos purificamos. El apóstol Pablo
habla muy claramente acerca de la doctrina de la gracia, porque es teológico, es teología. La gracia lo habla muy ampliamente en todas las cartas, ¿sí? Todas las cartas que él escribió habla de eso. Y cuando examinamos el libro de Efesios, vamos a encontrar lo mismo. Busca Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Se fija? Somos salvados por la gracia de Dios. Tus pecados fueron perdonados por la gracia de Dios. Recibiste la salvación por la gracia de Dios. La vida eterna es por la gracia de Dios. Es un regalo. ¿Qué te gustaría que te regalaran en un día especial? Tal vez en tu cumpleaños o cualquier otra ocasión de tu vida personal. ¿Qué te gustaría que te regalaran? Piensa. ¿Ya lo pensó? ¿Sí? ¿Ya lo pensó que te gustaría que te regalaran? Porque esto va ligado con lo que voy a hacer más adelante. Piense, ¿qué te gustaría que te regalaran? Ok, al ratito vamos a ver eso más. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la gracia de Dios, que precisamente nos habla de algo que no merecemos, es inmerecido, es la bondad de Dios. Y la salvación es la pura bondad de Dios. ¿Y qué harías tú? Regresamos ahora acerca del regalo. Cuando alguien te regala algo y te dice, te trae un regalo y te quiero dar un abrazo, mira, ojalá te guste este regalo. Entonces tú abres ese paquete, ese regalo, y lo ves y dices, ¡ay, qué lindo regalo! Es precisamente lo que yo quería que me regalaran. Y en ese momento, tú no le preguntas a la persona que te regala ese regalo, no le dices, oye, ¿y cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por ese regalo? Tú no le dices eso, ¿verdad? Porque entonces no sería regalo. Y muchos cristianos que hemos recibido el regalo de Dios más grande del mundo y de la vida, muchas ocasiones tratamos de hacer cosas para poder, si logramos el favor de Dios, y decimos, es que no soy digno de Dios, no soy digno de Él, y necesito hacer algo más para que Dios me acepte y sea digno. Estamos equivocados, porque la gracia de Dios es regalo, es gratis. Así como cuando te regalan algo, pues no le vas a decir, ¿cuánto te debo? Imagínense si costara 100,000 pesos, ¿cómo lo pagarías? ¿Verdad? Y solamente le dices, gracias, muchas gracias por ese regalo. Precisamente es lo que quería tener en mis manos, ese regalo. Hermanos, amados, llegamos a ser hijos de Dios mediante el don inmerecido de Dios como resultado de la muerte de Jesús por su sacrificio, que es la gracia. Mediante eso hemos recibido la salvación, hermanos. No fuimos salvos por nuestros propios méritos. No hicimos nada. ¿Qué hicimos según Efesios 2:8? Es tener fe, aceptar la gracia y recibimos la salvación. Hay un hombre que escribió un libro y precisamente comentó acerca de Efesios 2:8 y le puso como título esa parte, la gran fórmula de bendición. Así le llamó,
la gran fórmula de bendición. Y él dice, la gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador, pues la situación de este pecador es tan grave que no lo podía hacer. La fe, y nada sino la fe, es lo que corresponde al pecador como respuesta a la gracia de Dios. Y es la única condición que Dios pide al pecador para recibir el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Es la fe como una acción, como algo que respondemos a nosotros confiando en la gracia de Dios, y ahí recibimos la paz y la liberación. ¿Te acuerdas cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Te acuerdas? Haga una memoria y recuerden ese día. Y con toda seguridad es que sentiste paz en tu corazón, sentiste que algo te liberó, sentiste libre, como que algo te iluminó en tu mente, como algo que resplandeció en tu vida, y ahora todo es diferente. ¿Me explico? ¿Te pasó esa experiencia? A mí me sucedió eso de Dios a través de la fe. Y esa fe pues es válida, y es lo que Dios nos pide precisamente para recibir la gran salvación. En el versículo 8 de Efesios encontramos 4 palabras importantes que destacan de este capítulo. Es la palabra gracia, salvación, fe y don. La palabra gracia en su original es charis, que se entiende o significa regalo, el favor y bondad amorosa de Dios. Eso es lo que significa la palabra charis en griego, ¿ok? Y significa eso que les dije. Y la fe, que es pistis, significa la confianza que se cree en la gracia de Dios. Entonces, la salvación es el resultado de estos dos elementos, la gracia y la fe. Entonces, la gracia y la fe viene como un don gratuito de parte de Dios, y no por algún mérito que nosotros hayamos hecho. Entonces, en tus manos y en tu corazón, en tu alma, está la salvación que Dios te dio. No te costó nada, es gratis. Ahora te puedes decir, pues si es gratis, entonces ya sé lo que voy a hacer, sales de aquí. Tampoco. La salvación fue gratis en tu vida, pero a nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó el precio total. Todo el precio que costaba esa salvación que tú tienes, le costó a tu Señor Jesucristo, a tu Salvador Jesús de Nazaret. De alguna manera nosotros lo recibimos gratis, pero no es gratis, porque alguien pagó ese precio. Alguien pagó ese precio. A nosotros ahora, por decir así, le debemos mucho a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que usted participe para la mejora de este templo, de este lugar, que coopere con su economía, sus diezmos, sus ofrendas, no significa que tú estás abonando para tu salvación. No, porque si tú piensas de esa forma, entonces no has entendido lo que es la gracia de Dios. Muchos piensan que al hacer eso estamos abonando nuestra salvación, y va a llegar un día en que pues lo vamos a abonar totalmente. No son pagos chiquitos, ¿ok? Porque precisamente es gracia, es gratis, es gratuito. Pero vamos a ver más adelante en qué queda esta gracia. Porque si nos quedamos allí, entonces vamos a tener un concepto errático, un concepto equivocado respecto a la gracia
de Dios. Y mismo el apóstol Pablo, aquí en Efesios, dice, por gracia sois salvos, sois salvados. Y esto en su original idioma pues tiene mucho significado al respecto. Y dice también que no es de vosotros, es don de Dios. Es decir, tú no lo puedes comprar, ni lo vas a poder abonar. El precio de tu salvación, hermanos, fue a precio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no sabemos, no podemos calcular ese gran precio. Por eso es gracia, es salvación. Muchos piensan que la gracia es para vivir de una manera libertina. Después de que yo acepté la salvación y Dios me dio su gracia, pues gloria a Dios, Dios es amor, Él me ama mucho, me dio la salvación por gracia, a mí no me costó nada, pues bueno, pues voy a vivir como yo quiero. No, tampoco es eso. La gracia de Dios es el recurso, es la plataforma y la base para que tú puedas vivir de una vida que agrade a Dios. Ok, ahora vamos con la segunda parte, la demanda de la gracia de Dios. Si estamos diciendo, escuche bien y pon mucha atención para que lo captes. Si estamos diciendo que la gracia es gratuita, es un don, es un regalo, pero el tema se llama la demanda de la gracia de Dios. Entonces tú dices, y bueno, pues ¿es gracia o no es gracia? Este tema es un tema paradójico. Hay diferentes tipos de temas en la ciencia de la predicación, y este es un tema paradójico, quiere decir que es lo contrario, es algo ilógico. ¿Ok? Bueno, ahí va. Cuando usted recibe el regalo que querías o que te regalaron, lo recibes y dices, wow, eso es lo que quería. Gracias, hermano, esposa, hijo. Gracias, esposo, gracias por darme este regalo. De ahí nacen responsabilidades de lo que tú hayas recibido. Si tú recibís un regalo, un ejemplo como este aparato, usted no dice, pues está bien, pero a ver si aguanta. No la avientas al piso para ver si aguanta, ¿no? La responsabilidad que inmediatamente surge es de tratarlo bien, de darle un uso correcto, porque es cierto, no te costó a ti, pero a alguien le costó este regalo. Ahora, fíjese bien, el tema dice la demanda de la gracia de Dios. Y si tú me dices, bueno, entonces ¿es gratis o no es gratis? Sí, es gratis, pero tiene sus demandas. Y lo vamos a ver en el versículo que continúa. Allí encontramos inmediatamente lo que continúa. Dice el versículo, estamos en Tito, regresa a Tito, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Léelo ahí con su ojo, dice, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí está la demanda. Usted no puede quitar estos versículos y quedarse con el versículo 11, o quedarse nada más con el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Tú no puedes quitar lo que continúa, porque el versículo 2 está ligado, está entrelazado y es su contexto. Es el contexto del versículo 11. Y aquí es donde nace la demanda de la gracia de Dios. Y no le podemos decir, bueno, Dios, bueno, la salvación que dice, ¿es gracia o no es gracia? ¿Es regalo o no regalo?
como dijimos, de un regalo físico, tiene sus obligaciones. La salvación que usted recibió tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, y hay algo que nosotros podemos colaborar en esa salvación. El versículo 12 habla precisamente de la santificación del creyente. No en vano, Hebreos 12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la demanda, hermanos: la santidad, la consagración, la piedad. Y bien, la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo es abrirnos el camino para que Él purifique nuestra alma. Y el prerequisito para una vida santa es precisamente la gracia de Dios. Si no entendemos la gracia de Dios, no vamos a poder vivir una vida santa que agrade a Dios. La conducta cristiana fluye de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios no es para darnos libertad y hacer lo que queramos como creyentes. La gracia de Dios es donde fluye el poder y la forma de cómo vivir ahora de una manera santa. Y allí comienza el versículo 12, dice: enseñándonos. Esta palabra, enseñándonos, le dije que vamos a hacer un poco de exégesis, y es lo que vamos a hacer. La palabra enseñándonos o enseñar se lee como paideo. Y esta palabra significa entrenar a un niño, educar, disciplinar, y también significa aprender, castigar, corregir, disciplinar, enseñar, instruir y adiestrar. Esta palabra tan sencilla que dice enseñándonos, todo lo que les mencioné es lo que significa en el griego. En nuestro lenguaje español, en nuestro idioma, pues nos quedamos enseñándonos, pues es enseñarnos, pero realmente cuando vamos y indagamos y hacemos un análisis del lenguaje original, nos arroja todos esos significados. Les voy a repetir: es como entrenar a un niño, es como educar, disciplinar, aprender, castigar, corregir, disciplinar, enseñar, instruir y adiestrar. Y se traduce generalmente como aprender. Y enseñando aquí viene o significa una instrucción de la gracia de Dios, que finalmente nuestra salvación pues va a ser total en el día que el Señor Jesús venga. Y también habla que mediante la corrección de la palabra muchas veces nos reprende y nos exhorta. Hay ocasiones que el pueblo de Dios o los hermanos dicen: es que hoy el pastor como que me tiró a mí nada más, me tiró con la predicación, como que toda la predicación me lo dio a mí, pero ¿por qué se portó así? Es grosero, es tosco, ¿por qué nomás me lo dijo a mí? Y cuando predicaba me miraba solo a mí, ¿no? No, porque es parte. La reprensión y la exhortación viene muchas veces por la palabra de Dios. Y también en algunas ocasiones Dios mismo se encarga a reprendernos y llamar la atención personalmente. Cuando no le hacemos caso a la esposa, al esposo, al
papá, al pastor, los líderes, no le hacemos caso porque nos hablan con cariño y como que pues buscan la manera como enseñarnos y cómo instruirnos de tal manera que no nos lastimen y no entendemos. Entonces el Espíritu Santo toma el caso y el Espíritu Santo entonces nos llama la atención de una o de otra manera. Y muchas veces se va a sentir como un castigo, ¿ok? Se va a sentir como un castigo. Precisamente allí en Hebreos, capítulo 12, vamos a encontrar, y es lo que trata esta palabra, enseñándonos. Capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor, el que ama, fuerte. Porque el Señor, el que ama, disciplina, ¿ok? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Usted es hijo? A ver, levanten la mano todos los hijos de Dios. Y las hijas de Dios también. Gloria a Dios, yo también soy hijo de Dios. Y miren lo que dice la palabra. Porque el Señor, el que ama, disciplina. Y muchas veces esta disciplina sí viene de parte de Él directo, sin que metan la mano al pastor, ni los líderes, los ancianos. Y el pastor después viene y nos soba la espalda. Nos soba la espalda y nos trae consolación. Ora por nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha disciplinado de manera personal? ¿Y cuántos de aquí el Señor nos ha disciplinado y nos ha instruido a ser pastor? Bueno, pues todo eso es lo que significa enseñándonos. Muchas veces es como un golpe. Y aquí en este capítulo habla acerca de la disciplina familiar. Seguimos leyendo. Es pues vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si el pastor no te disciplina y no te corrige y no te exhorta, usted no es hijo legítimo del pastor. Y si el padre no te disciplina y no te corrige, no eres hijo verdadero, eres ilegítimo. Y miren, escuchen hermanos, muchos cristianos, y usted a lo mejor sabe eso, y has comentado, bueno, pero yo conozco a un hermano o una hermana, conozco a unos jóvenes que hacen y deshacen en la vida y Dios no les baja vara. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué a mí Dios me quiere disciplinar si no disciplina a aquel y al otro? Inclusive en el mundo pastoral eso sucede. Uno dice, bueno, ¿y aquel pastor por qué? ¿Cómo Dios le permite hacer esto y esto? Y como que no lo disciplina. ¿Y por qué a mí cualquier cosa y luego me disciplina? ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos que parece que no los disciplina, probablemente no son hijos, o ya no son hijos. Si Dios te disciplina y sientes que Él te castiga, sientes que Él te habla y no te deja en paz, y cualquier cosa que te descarrilas, inmediatamente ahí está Dios, dale gracias al Señor. Dígale, gracias Señor, porque no me estás dejando hacer lo que yo quiero, porque tú me estás cuidando, tú quieres que me salve, y tú quieres que mantenga la salvación, y tú quieres que camine en la santidad y en la consagración de mi vida. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. En este versículo, rezando Tito 2, versículo 12, aquí encontramos también que no solo nos enseña a dejar el pecado, sino que también nos enseña a que nos encarrilemos y estemos dentro de la causa de Dios y seamos parte de la causa de Dios. Ahora, continuamos.
Vamos a continuar y vamos a ver lo que continúa. Dice, renunciando a la impiedad. Renunciando. La palabra renunciando en su idioma original es arneumai. Digan conmigo, arneumai. Arneumai. Entonces se va aquí hablando griego, también hablando lenguas. La palabra arneumai significa negar, rechazar, renunciar. Se traduce también renunciar a la impiedad. Y está la cita pues de Tito 2:12. Ahí está exactamente. Entonces, la restricción de la impiedad es un propósito principal de la gracia de Dios. Para que tú puedas renunciar esto, estamos hablando de la impiedad, hoy vamos a llegar a ese punto. Tú no lo puedes hacer por tu propio esfuerzo, por tu gran fuerza de voluntad, si no es ayudado por la gracia de Dios. Muchos cristianos quieren cambiar, muchos cristianos quieren ser diferentes, quieren negar el vicio, quieren negar sistemas de vida, hábitos que no son correctos lógicamente, y dicen, no puedo, es que no puedo. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios no está allí involucrada en su vida y por eso no pueden. Porque la gracia de Dios es precisamente ayudarnos a ayudarnos para avanzar hacia adelante. La gracia de Dios nos ayuda precisamente a cumplir, a realizar las demandas de la gracia de Dios. Es imposible para el hombre vivir solamente con dominio propio, independientemente de la gracia de Dios. Hay una filosofía acerca del estoicismo, y el estoicismo dice que para que el hombre cambie sus hábitos malos y pecaminosos y se convierta en una persona buena, es a través de la autodeterminación. El estoicismo exalta la autodeterminación, es decir, el dominio propio. Pero el cristiano, la teología cristiana, la doctrina cristiana dice que para que nosotros podamos cambiar y ser santos y consagrados, necesitamos abrazar y entender la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuerza interior, es la fuerza que Dios nos da precisamente para renunciar la impiedad, para renunciar lo que es malo. Entonces tú tienes que entender esta parte de tu salvación, hermano. ¿Ok? Entonces la gracia de Dios no es para que tú seas un cristiano, un hombre, una mujer, un joven libertino. No, la gracia de Dios es tu base y es tu fuerza para enfrentar a este mundo. Todos los días salimos de nuestra casa. Unos van a la empresa, al trabajo, la universidad, la escuela, etcétera, etcétera. Todos al amanecer agarran rumbos diferentes fuera de su casa. Y allá es donde se enfrenta, donde tú enfrentas tentaciones, ¿sí? Donde tú escuchas palabras, escuchas confesiones, escuchas un montón de cosas. Allá afuera es donde tú tienes que poner en práctica y tener la fuerza de la gracia de Dios para vivir en donde estés consagradamente, tanto tus ojos, tus pensamientos y tus acciones. Si tú no tienes la gracia de Dios en tu vida y no es tu fuerza, vas a regresar a tu casa contaminado, a lo mejor ya caíste en la tentación y vas a regresar a tu casa derrotado. Ya el enemigo te volvió a atrapar, ya el enemigo te quiso destruir, ganó ventaja sobre tu debilidad, ganó ventaja sobre ti. Pero si tenemos la gracia de Dios,
y desde la mañana, antes de salir de tu casa, doblas tus rodillas y dices: Dios, yo quiero este día abrazarme en tu gracia y caminar este día en consagración, en santidad. Tu gracia, a través de tu gracia voy a cuidar mis ojos, mi boca, mis pensamientos, y voy a cubrirme en tu gracia. Y de seguro van a pasar las horas de tu trabajo, vas a regresar en victoria a tu casa y le vas a dar gracias al Señor porque ese día fuiste victorioso. Amén. Renunciando. Ahora dice: renunciando la impiedad. La palabra impiedad es arneumai y significa negar, perdón, ya vimos eso. Impiedad es la palabra aceveilla o aceveilla, y esto se usa como actos malos, ¿sí? Y también como obras impías, obras de impiedad. Y vamos a leer, por ejemplo, Romanos 1:18. Regrese más atrás, donde estamos, sin perder el versículo donde estamos. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con justicia restringen la verdad. Escuchen otra vez: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, no hay escapatoria, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces Dios no está de acuerdo con la impiedad, y por eso la Biblia dice: después de la gracia, ahora vas a aprender y vas a ser enseñado como un niño, instruido como un niño, de cuáles son tus responsabilidades referente a la gracia de Dios, referente el don inmerecido que tú recibiste. Entonces la palabra impiedad también habla de concupiscencias o deseos. También significa deseos tras las cosas malas. Esa es la palabra impiedad. El deseo intenso tras las cosas malas. Eso es lo que significa la palabra impiedad. Una palabra que también está dentro de esta categoría es la palabra anomia. Escuchen con atención. Anomia significa iniquidad, maldad, es menosprecio o desafío de las leyes de Dios. Pero escuchen con atención. Sin embargo, aceveía es la misma actitud, pero hacia la persona de Dios. No sé si me entendió. La palabra anomia es iniquidad, maldad, menosprecio o desafiar las leyes de Dios. Es como decir: sí, Dios dice que no mienta y que no enchise, pero pues ¿qué tiene? Sí, también dice que esto y el otro, pero no, pues ¿qué tiene? Estás desafiando la ley de Dios. Esa es anomia. Pero la palabra aceveía, que es impiedad, en Tito 2:12, es desafiar y ofender hacia la misma persona de Dios. Qué fuerte es esto, ¿no? Esto es muy fuerte, hermanos. Entonces, cuando usted no renuncia a la impiedad, es decir, no renuncia a los deseos intensos hacia las cosas malas, estás desafiando
atentando y estás tocando la misma persona de Dios. Y esto es grave, es gravísimo. Atentar la persona de Dios. Y sigue diciendo, estamos ahí en Tito, por favor, no lo pierdan de vista. Y luego dice, y los deseos mundanos. Aquí se repite otra vez la palabra que dijimos, pero aquí hay un cambio, un poquito de cambio. Para la palabra deseos es epitumia, y esto significa un intenso deseo de cualquier tipo, puede ser buena o mala, pero en la Biblia hay ciertos pasajes, que no son muchos pasajes, que hablan al respecto un deseo intenso de las cosas buenas, pero hay más versículos en esta misma palabra, epitumia, que es un deseo malo, deseos malos. Y alguien puede decir, no, pastor, y no tengo ningún deseo malo hacia al mundo. Pues como dice el mismo Primera de Juan, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces cualquier deseo malo que todavía ahí, que está como anidado, como incubándose, y sabes que es un deseo malo, entonces aquí le dice que hay que renunciarlo, hay que echar fuera, hay que sacarlo de tu mente, de tu corazón, en donde quiera que esté, hay que sacarlo de inmediato, porque es un deseo precisamente malo, es un deseo que no es correcto, ¿ok? Este deseo malo, intenso, es una expresión de nuestra alma, y también es una expresión de la carne. Si usted va a Gálatas, regrese más atrás, después de Corintios está Gálatas, y busca el capítulo 5, en el versículo 16, dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ok? Andad en el Espíritu, y en la Reina Valera dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es epitumia. No satisfagáis los deseos de la carne, tanto en pensamiento o tanto en acción. Las dos cosas, pensamiento o en acción. Y el apóstol Pablo también escribe este libro. Y si la salvación realmente es gratuito, gratis, y soy salvo y por siempre salvo, entonces, ¿dónde quedan esos versículos? Entonces, ¿dónde se quedan? Porque si realmente hay una corriente doctrinal en donde hacen este realce que, hermanos, Dios nos salvó, pura gracia, y somos salvos, gloria a Dios. Y usted no se preocupa de lo que puede hacer, ya lo salvó el Señor, porque así lo predestinó, ya eres salvo y no hay problema. Y en los lugares donde se predica esto, ahí hay muchísima gente, dicen, a mí me gusta mucho esta iglesia porque aquí sí enseñan y que yo puedo hacer lo que quiera. Y donde no hay este tipo de énfasis, pues la gente dice, no, aquí son muy como religiosos, son santurrones, son exigentes, tienen muchas reglas, y creo que aquí no es mi lugar. No me gusta mucho, porque a mí me ofende cuando me dicen eso. Hermanos, pero el contexto bíblico de la salvación es eso. Tú tienes responsabilidades respecto de la gracia de Dios. Tú tienes responsabilidades. Y nosotros, como creyentes, es importante conocer estas responsabilidades y así no caer y vivir siempre esclavizados,
todavía en el pueblo de Dios, y hay que decirlo, todavía en el pueblo de Dios, hablando, no me refiero tanto aquí con ustedes, hablando de manera general o universal, todavía hay creyentes esclavizados en algún vicio, en algún estilo de vida mundano. Y si donde están no les enseñan esto, pues están a gusto y dicen que estoy bien, pero no están bien. Bíblicamente no están bien. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue el final de su vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar contigo si la palabra no te confronta, no te instruye y no te corrige y no te encausa en el camino de Dios? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu salvación? Y luego dice los deseos mundanos. Aquí la palabra mundanos se refiere el anhelo y el deseo intenso hacia las cosas de este mundo natural. No es malo que tú tengas proyectos, anhelos en este mundo, no es malo. Pero si tú rebasas a cierta frontera, se puede convertir malo. Pero también esta palabra mundano, que es cósmicos, también se refiere el sistema pecaminoso de este mundo. Hay hermanos que todavía tienen deseos pecaminosos del sistema de este mundo. Y el apóstol Pablo estaba instruyendo a su hijo espiritual al respecto, para que Tito precisamente eso enseñe en donde él se encontraba. Y en el versículo 15, donde habíamos comenzado, dice: esto enseña y exhorta. ¿Se diga? Esa es la autoridad del pastor. Ahí está la autoridad del pastor, de los ancianos, de los líderes que tienen una responsabilidad y que tienen responsabilidad de ciertas personas en su liderazgo. Y luego dice, en ese mismo versículo donde estamos, ya estamos llegando casi al final: y vivamos en este siglo sobria. Vivamos en este mundo sobria. La palabra sobria es sofronos, que también se pronuncia como sobriamente, y se emplea precisamente aquí en Tito, y significa como templanza, traducido como una vida templada. ¿Ok? Esto nos sugiere y nos indica acerca del ejercicio del dominio propio para gobernar nuestras pasiones y deseos malos. Aquí entra de lo que dije hace un momento del dominio propio. La filosofía exalta el dominio propio, que el hombre con su dominio propio puede mejorar, pero bíblicamente no lo puede. Cuando habla aquí del dominio propio, precisamente es de nuestra voluntad, pero apoyado y basado sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es el que da el poder y la fuerza de nuestro dominio propio que tenemos aquí. Y Dios nos dio precisamente para decir no, para gobernar, tomar dominio sobre las pasiones y los deseos precisamente que no son correctos. ¿Lo estamos entendiendo? Sí, amén. Usted necesita la gracia de Dios. Yo lo necesito. Todos los días yo necesito la gracia de Dios. Porque a veces los hermanos tienen la mentalidad y dicen: los pastores están allá muy arriba y están casi cerca de Dios, y si oran por mí va a suceder un milagro.
Bueno, pues es una idea, pero realmente todos los hijos de Dios, incluidos los pastores, tenemos las mismas pruebas, las mismas luchas, y necesitamos mayormente la gracia de Dios precisamente para ser el ejemplo de nuestra congregación, del pueblo de Dios, y que ellos puedan mirar el ejemplo de vida cristiana, el ejemplo de consagración, de santidad, porque necesitamos más fuertemente la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Es verdad que los pastores necesitamos trabajar intensamente en nuestra vida personal y asegurarnos que Dios está con nosotros, porque puede ser que Dios se puede ir. Ahí en el libro de los jueces dice, referente a la vida de Sansón, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Sansón y él no se había dado cuenta. El espíritu de Jehová se apartó de él y él sin darse cuenta. Él pensaba que todavía estaba ahí el poder de Dios. Esto le sucede no solamente a los cristianos, también le sucede a los ministerios y le puede suceder a los pastores. Tanto los pastores y como la congregación necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios precisamente para que nuestro dominio propio esté fuerte y podamos gobernar todas las pasiones y los deseos que no son correctas. ¿Amén? Sí, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien. En la Reina Valera, si usted tiene esa ahí en su mano la Biblia, aparece ahí en su Biblia, dice: sobria, justa y piadosamente. Según la regla gramatical, es que cuando se escriben varios adverbios que terminan con mente, el sufijo solo se aplica el último. Entonces fíjese nuevamente su Biblia, dice: sobrio, justo y piadosamente. Entonces la tercera palabra es donde se añade esa cosa que digo, ese sufijo, ¿ok? Recuerden que en la gramática hay prefijo y sufijo, y nosotros le podemos añadir me fijo, y cuando me fijo pues te entiendo, ¿no? Y cuando no me fijo pues no le entiendo. Entonces esto es sumamente importante, porque, y tú te vas a dar cuenta que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, porque si se repitiera sobriamente, justamente, piadosamente, pierde lo que es gramaticalmente, eso se pierde. Pero cuando vemos eso, vemos qué riqueza literaria es la Biblia, qué riqueza, porque mira, no tiene equivocación gramatical. Bueno, y luego ahí dice, pues, continuamos, la palabra justa, que es dikaios, y también se significa rectamente, de acuerdo con lo recto. Entonces dice Dios: vas a vivir sobria y recto delante de mí, recto delante de mí. Y luego terminamos con piadosamente. Denota esta palabra, significa como una manera de vivir, pero correcto, que Dios te aprueba y dice Dios: bravo, lo estás haciendo muy bien. ¿Entendiste lo que es la gracia de Dios? Amados hermanos, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús, y el Señor Jesucristo, aún siendo pecadores, murió por nosotros para salvarnos. Ahora nos toca a nosotros corresponder ese gran amor de Dios, asumir las responsabilidades y las demandas que tiene la gracia de Dios. No piense, entonces, la gracia de Dios no es gracia si tiene demandas. Precisamente ahí está lo que es
lo contrario, lo que es ilógico. Entonces la gracia de Dios tiene demandas, hermanos. Y continuamos, la tercera parte, esperar la manifestación gloriosa de Cristo. La gracia de Dios, hermanos, nos regala el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y nos enseña a ser discípulos de Cristo y nos entrena precisamente para la esperanza bienaventurada, que es la segunda venida de Cristo. ¿Se fija? No hay nada que está aislado. Todo tiene un lugar y una conexión. Hay una sincronización perfecta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con una sincronización perfecta. Pero cuando entró el pecado, esa sincronía se rompió. Y desde entonces el hombre ha vivido desincronizado con Dios. Pero ahora cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, aquí se restaura y nosotros jugamos un papel importante para esta restauración de esta sincronía. Entonces la gracia de Dios, la salvación de Cristo y nuestra preparación, nuestra instrucción para esperar la venida de Cristo también tiene una sincronización. Y es llevarnos a la santidad y la felicidad a través de la muerte de Cristo. El poder vivir la vida cristiana correctamente caminando en los caminos de Dios. Aquí en el versículo 14 y versículo 14 más bien, el apóstol Pablo magistralmente hace magistralmente une tres tiempos. El pasado como el hecho histórico de nuestra redención, conforme el fundamento y la enseñanza de la Biblia, pero también habla acerca del presente y del futuro. Fíjense bien, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, magistralmente une el pasado, el presente y el futuro. Y lo vamos a ver. El pasado es que fuimos redimidos por la muerte de Jesús. Ese es el pasado que nos enseña eso. Y el presente dice que vivamos aquí renunciando la impiedad, los deseos mundanos, y vivamos sobria, justa y piadosamente. Y luego para el futuro dice, y esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando en tres tiempos. En este versículo está hablando en los tres tiempos que nosotros necesitamos entender: nuestro pasado, nuestro presente, que son las demandas, y eso nos entrena precisamente para esperar con ansia, esperar con todo nuestro corazón el siguiente evento, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que esperar esa manifestación del Señor. Y el versículo 15 dice: esto habla, exhorta y reprende. Pastor, ¿esa es tu autoridad? Esto habla, exhorta y reprende. Y esa es la encomienda que Dios les otorga a los pastores, ¿ok? Por más que tú pienses que te está regañando o se está aprovechando de ti o lo que sea, no es cierto, no es cierto. Él está cumpliendo una misión. Porque imagínate en la Biblia, en Corintios, dice que un día, ahí en el tribunal de Cristo, vamos a desfilar todos los pastores para entregar cuentas del pastorado, de qué hicimos
con las ovejas y cómo los ayudamos a que lleguen al final y que su salvación llegue al final. Sí. Imagínate como pastor, llegas allí y te das cuenta que muchos de tu congregación se fueron por el otro lado. Imagínate ¿qué es lo que nos va a decir Jesús? Yo te comisioné a hacer el trabajo y no lo hiciste. Y mira cuántos se fueron allá. Por eso es importante que usted escuche con mucha atención, asimile y reciba alguna exhortación, reprensión o confrontación de tu pastor. Lo está haciendo por el bien de tu vida, por el bien de tu vida espiritual. Iglesia, vida renovada, iglesia en general, porque todavía vivimos en la mediocridad, entre la frontera del mundo y Dios. Muchos cristianos todavía viven en la frontera de lo que es Dios y lo que es el mundo. ¿Sí me estoy dando a explicar? Están viviendo en medio, en la raya que divide lo que es el mundo y Dios. Y muchos están allí viviendo en círculo vicioso en ese territorio, en ese lugar. No se deciden en su totalidad de pasarse completamente a Dios o el mundo. Entonces están en medio de esa frontera. ¿Por qué como iglesia ponemos en peligro nuestra salvación? ¿Por qué jugamos todavía en dos equipos? El equipo de Dios y el equipo del mundo. Amados, es el tiempo de activar nuestra determinación en realidad en qué equipo vamos a seguir o vamos a quedarnos. Pero no puedes permanecer ahí en círculo vicioso, en la frontera, en la línea que divide entre Dios y el mundo. Y esta ocasión, el libro de Tito nos mostró lo que es la gracia de Dios, pero también nos mostró las demandas de esa gracia de Dios. Y usted, en este día, va a tomar la decisión. Y lo que en realidad nos enseña aquí es vivir una vida santa, consagrada, piadosamente. No tocamos un versículo que se me pasó, que es en Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 1, y trata acerca de la vida de Zacarías, creo, que era un sacerdote, y dice que él y su esposa y eran adultos mayores, pero su vida era justa y era intachable. Así vivían. Y ese es un versículo muy bueno para los matrimonios y la familia. Y eso es lo que se refiere precisamente, vivir una vida recta, intachable. Si tú lees el libro de Job capítulo 1, Dios mismo da los calificativos referentes a la vida de Job, y Dios reconoce la rectitud de ese hombre. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos cada día. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Y si hay alguien aquí en este lugar hoy que no ha experimentado la gracia de Dios en su vida, pues es el tiempo, es el día para experimentar la gracia de Dios. Y que esa gracia de Dios te llene, te invada tu corazón. Y esa gracia te dé la fortaleza necesaria y la fuerza para vivir agradando a tu Padre, agradando a tu Dios, agradándole a Él con todo tu corazón. Deja
Que la gracia de Dios llene tu vida en esta ocasión. Y si hay algo que tienes que renunciar, como dice Tito, realmente abandonar, apóyate en la gracia de Dios, no en tu poder humano. Apóyate en la gracia de Dios. Padre, en tu gracia yo voy a renunciar a este hábito, yo voy a renunciar a este sistema de vida. En tu nombre y en tu gracia yo corto y echo fuera de mi vida esto que me ha esclavizado por tantos años en mi vida cristiana. Lo renuncio en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar te estoy dando ideas para que tú lo hagas. Y tú has sido un creyente de medio perfil, que estás caminando, pero todavía te falta pues ese tiempo. Acércate al Señor y dígale: Padre, me abrazo de tu gracia y voy a crecer en santidad, voy a crecer en consagración. Y los que están más altos, en un nivel más alto, en la santidad, dile: gracias, Padre, porque tengo la victoria. Y caminaré en ese nivel. Pero no me quedaré en ese nivel, continuaré al siguiente nivel. Y eso de que han iniciado de ayunar, es precisamente, el ayuno es un arma de guerra. Es uno de los medios que da la gracia, el ayuno, precisamente para matar la carne, para matar la concupiscencia, la impiedad, los deseos mundanos y los deseos de la carne, esos deseos intensos que están todavía ahí, que batallamos en el área del alma. Entonces, hermanos, ahí en tu lugar ahí acércate al Señor. Oh, aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Estamos aquí. En arrepentimiento, reconociendo que fuimos salvados por la gracia.
cada uno de nosotros, Señor, nos muestras tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu favor, Dios. Padre, pero sabemos, Dios, que tu palabra dice, cuando Jesús, la gente se le arrimaba, Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.